La desaparición forzada es uno de los peores crímenes de la humanidad, pues no solo se dirige a la víctima directa, sino que se extiende a los familiares y las personas cercanas de la persona desaparecida. Estoy en una exposición de Sandra Ubaté, una de las víctimas de este crimen, pues su hermano, John Ricardo Ubaté, fue desaparecido en 1995. Gracias. Amarrados con la boca del museo de la Facultad de Arte. No. Normal lo que Dios. A mí se me hace el proceso. Claro, hay que llegar. Todavía yo no sé qué pasó, pero Es como yo, la historia terminada. La historia más importante de este bordado no se traza por delante ni se encuentra bordado. La historia real de un bordado se traza por detrás, porque en el atrás del bordado están los detalles que cuentan la historia de adelante, están las dificultades con las que logramos la imagen definitiva, está el detalle de las veces que nos costó muchas veces pasar por el mismo sitio para lograr un determinado efecto, los hilos que atamos, los hilos que dejamos sueltos, que son como las historias. Antes se consideraba que un bordado perfecto era un bordado que no tenía huellas por detrás, es decir, que no tenía todas estas terminaciones tan mal hechas, digamos. Pero es que estas son las que cuentan la verdadera historia, como en la propia vida. Entonces están los nudos que tenemos que hacer, las dificultades para bordar el mismo bordado, pero también las veces que nos chuzamos con la aguja, que este no tiene, pero podría ser el puntito de sangre de la herida que nos causamos al bordarlo. Los hilos que a pesar de todo van y vienen de un lado a otro y que también simbolizan como las dificultades cuando queremos ir y volver de un lado a otro en la búsqueda. Entonces, para mí, el atrás del bordado, el reverso del bordado, tiene mucho más significado y más fuerza que el bordado terminado hacia adelante, que es un bordado perfecto, digamos. Bueno, perfecto para mis ojos, ¿no? Pues los detalles de la dificultad que me costó hacer este trabajo, la verdadera historia se cuenta atrás. El pensar en mis papás, en la distancia, tal vez algunas manchitas que tampoco se logran ver aquí, pero de pronto algunas lágrimas de la distancia, de la soledad, de verlos envejecer sin mi hermano, esas huellas están en el bordado. Y cada uno de los bordados, no solamente este, sino cada uno de los bordados que hago o que hacemos, intenta contar esas pequeñas historias que hacen parte del bordado terminado. La función del bordado es que cuente una historia. El bordado, no solamente el bordado, sino el arte debería siempre tratar de ser contestatario. Su cabello se ha blanqueado, se está blanquecino por el paso de los años, son 28 años de búsqueda y sabemos que serán muchos más porque estamos en Colombia.
a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se considera desaparición forzada a la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Ampliando el concepto de la Convención, sostiene que se actúa con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Es decir, se trata de un delito permanente o continuo, porque al no revelarse la suerte o paradero de las personas, se prolonga y amplifica el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Entonces, podemos decir que en la conceptualización misma de la figura de la desaparición se introduce el alcance respecto de sus efectos en relación a lo traumático. En la Argentina, la modalidad adoptada para la represión fue lo que se autodenominó proceso de reorganización nacional, que apuntó precisamente a eso, a la ruptura del entramado social, del lazo solidario, justamente para sembrar el terror mediante la metodología represiva, para dar cuenta de la responsabilidad. No se hablaba de desaparecido, sino que se le agregó el prefijo detenido desaparecido, justamente para decir no es que se los tragó la tierra, sino que hubo una responsabilidad en relación a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que pone en juego un delito de lesa humanidad y que habla justamente de la figura de la desaparición forzada de personas. Entonces, es a partir de estas cuestiones de la pérdida que se van construyendo otros modos de simbolización, a partir de la imposibilidad de los ritos vinculados a la pérdida. Por ejemplo, acá en cada acto de homenaje se dicen los nombres de los desaparecidos y se grita presente, también hay otros modos de traer la figura, de traer el nombre, de traer esto como la presencia permanente de una ausencia, a partir de la inscripción de los nombres de los desaparecidos en las baldosas, poniendo baldosas en las veredas de los lugares donde fueron secuestrados o donde vivían, en calles, escuelas, bueno, las pancartas, las siluetas, producciones artísticas, las consignas, ¿no? Con vida los llevaron, con vida los queremos. A nosotros nos impactó mucho de Colombia, fue la performance que hicieron en el shopping, esta que, digamos, Vivificar. Constanza, que trabajaron ustedes, Vivificar. Entonces, ante la imposibilidad del duelo, se plantea en relación a esos hijos de desaparecidos, a esos hijos desaparecidos que no están ni vivos ni muertos, que las madres, los familiares pudieron sostener ese doble estatuto de la pérdida como la presencia permanente de una ausencia. A mí me gusta tomar la figura, si los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir, que no tienen vencimiento en el tiempo, podemos decir que los efectos en la subjetividad tampoco. Es decir, podemos decir que los efectos, las consecuencias subjetivas en los familiares, en las víctimas y en la sociedad también son imprescriptibles. Del mismo modo que el duelo, que decía Liz, queda suspendido, podemos nombrar el duelo como imprescriptible. Desde hace más o menos 3 años empecé a bordar en la pandemia. Durante la pandemia empecé a bordar acompañado de otras acciones de búsqueda que me llevaron al bordado como una manera de resistir durante la pandemia, de resistir al silencio, de la búsqueda, al silencio institucional y a negarme a que así fuera por el periodo de la pandemia que era indefinido, negarme a olvidar. ¿Qué significa para ti el bordado y cómo te encuentras tú con el bordado? O sea, ¿de dónde nace ese interés por el bordado? Porque no todo el mundo borda, no todas las mujeres bordan. Con la pandemia, donde hay tanto silencio, recurro al bordado como una herramienta después de haber pasado por el mosaico.
Mi última pieza que hago de mosaico es un cuello de una camisa mosaiqueado y entonces empieza a surgir el bordado como una posibilidad de hacer resistencia y de mantener viva la memoria. Siempre hablas de la metáfora del bordado. ¿Cuál es la metáfora de este bordado y qué estás metaforizando con este bordado? Como de meditación, digamos. Y el ritmo cardíaco baja y uno se concentra con la pieza que está haciendo y hay como un diálogo íntimo con lo que se intenta hacer. Sé que se han desbloqueado recuerdos, pero no sé si necesariamente eso signifique que sana. Porque yo no estoy enferma y no me quiero sanar. Yo estoy atravesando por un proceso, al igual que mi familia y otras miles de familias, pero no necesitamos sanarnos. Esta es una construcción o una deconstrucción, no sé qué es. Somos esto, somos el resultado de un momento en que la vida se nos rompe y nos convertimos en otra cosa. Pero fíjate que hay un efecto que ha tenido este trabajo tuyo y es tu creatividad. ¿Tú crees que el bordado ha abierto mucho más tu creatividad? No. Ese diálogo con los recuerdos, digamos, permite que tú le cuentes a otras personas a través del bordado lo que estás pensando o tus reflexiones acerca de un tema. No planeo lo que voy a hacer o generalmente tengo una idea vaga de lo que quiero con el bordado y luego esa idea vaga se va transformando de acuerdo con las ideas que van viniendo a mi mente. Mi libro les habla de desaparición forzada. La idea de bordar este libro, porque es un libro bordado, nace de la necesidad de contarles a ustedes los sentimientos que vivimos los familiares de las personas que han sido detenidas, desaparecidas por razones políticas. Podría ser la historia de la desaparición forzada de cualquier otra persona o de cualquier otra familia. Y se llama Pendular porque la primera búsqueda que se hizo de mi hermano se hizo a través del péndulo. Un profesor de geología del SENA de Popayán, pero pendular porque estamos entre la vida y la muerte todo el tiempo. Para encontrarle tenemos que asumir la muerte, pero mientras no lo encontremos está vivo y nuestra vida está colgada al corazón entre esas dos emociones, ¿no? Entre esos dos sentimientos que nos procuran la vida y la muerte. Y para iniciar, el prólogo es un texto de Eduardo Galeano que dice que los seres humanos somos como tejidos que a lo largo de la vida caminamos. Está en el libro de los abrazos este fragmento y dice que nosotros somos como tejidos que vamos contando historias. Mi hermanito tenía 13 años y mi hijo tenía 5 años. Y a partir de ese momento la vida se nos rompe y entonces no determinamos, es como cada uno asume su posición en esa búsqueda y entonces obviamente mi papá tenía que seguir siendo quien suministraba el alimento, la comida, el dinero para la familia, aunque estuviera roto. Mi mamá tenía que cuidar a mi hermanito que tenía 13 años y a mi hijo de 5 y quien menos tenía que perder era yo. Entonces, sin planteárnoslo, sino como algo que es completamente normal. Y empiezo la búsqueda de mi hermano y yo no me doy cuenta, sino que está quebrada la mía, pero todos estamos quebrados y cada uno lo vivimos de manera diferente. Y mi hijo dice que desaparecieron a mi hermano, pero que perdió a la mamá. Pues porque yo dejé de ser mamá mientras buscaba. Pero bueno, perdón que hasta ahora estamos descubriendo, porque esto mi hijo lo dice hoy, 28 años después, un hombre de 33 años. Seguramente mi hermanito piensa que también quedó huérfano y no nos dimos cuenta nuestras pérdidas individuales. Es muy importante que estamos en este lugar porque pues es de las coincidencias gratas de la vida y es que en este lugar nació mi hermano. Entonces cuando mi mamá da luz, que es en el Hospital de la Ortúa, nosotros vivíamos en este predio y que él no iba a una fiesta, sino que él y otros niños
que la acompañaban no iban a volver a ver a sus seres queridos. Y lo fue entendiendo, y la construcción de su concepto de desaparición forzada, pues la hace a través de esas marchas que hacemos en los primeros años de búsqueda. Para los familiares que somos personas no relacionadas con el tema jurídico, empezar a aprender conceptos jurídicos es muy importante, y entender también la dinámica y los contextos del país para nosotros ha marcado una gran dificultad, y ahí nos hemos ido equivocando por el camino, pero hemos ido aprendiendo. Así que estas oportunidades de entender qué es lo que pasó, por qué nuestros familiares fueron desaparecidos, qué es lo que estaba pasando en el país, cuál era la intencionalidad, por qué convertirlos a ellos en enemigos internos para tener una justificación para desaparecerles no solo a ellos, sino para generar intimidación, en las comunidades en las cuales trabajaban y desarrollaban sus labores sociales, cuál era la dinámica del país y cuál sigue siendo, porque estas dinámicas de seguridad, de doctrina de seguridad, están tan vigentes como hace 60 años. Mi hermano John Ricardo Boté Monroy y Gloria Mireya Bogotá Barbosa, quien la acompañaba ese día, que también es mi hermana, porque la adopté en esta búsqueda, fueron detenidos, desaparecidos el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, bajo la doctrina de seguridad nacional, como todos los desaparecidos en Colombia, con la intención de generar miedo en la Comuna 20 de Siloé, que era el lugar donde mi hermano desarrollaba su trabajo y su labor social. Mi hermano era defensor de derechos humanos. Él era un ser humano convencido de que los procesos sociales en Colombia iban a cambiar. Era desmovilizado del EPL y estaba haciendo trabajo social en la Comuna 20, en el Comité de Derechos Humanos. Realizó una denuncia sobre grupos paramilitares que pertenecían a la 5ª Estación de Policía y que contaban con recursos de importantes y prestigiosos personajes caleños. Llevaron a cabo la desaparición de mi hermano después de haber entregado una denuncia en la primera asamblea que se instaló en Cali, la primera Asamblea Permanente por la Paz, en 1995. 126 de los 192 meses que duró el Frente Nacional en Colombia rigió el estado de sitio, es decir, que 3/4 partes del periodo comprendido entre 1958 y 1974, durante el cual liberales y conservadores acapararon el poder, digamos, y se lo alternaron, alternaron el gobierno, estuvo bajo estado de sitio. Ese pacto que hicieran en Sitges, en España, Laureano Gómez y Alberto Lleras, y que hicieron ratificar también por el pueblo colombiano, sirvió para que la concentración del poder en el bipartidismo excluyera cualquier otra expresión política. Y fue posible porque justamente estaba el estado de sitio que permitió a los militares mantener todas las prerrogativas del poder, sin necesidad de que ocurriera lo que ocurría en el resto de América Latina. Y es que en el continente, en la década del 60 y el 70, hubo 35 dictaduras, mientras que Colombia permanece en el estrecho grupo de los 3 países en los que no fue necesario una medida de fuerza de parte de los militares, con los costos, no solamente en dinero, sino también en imagen internacional, que puede tener un golpe de Estado militar. Porque entonces, después de entrar en funciones, un mes después de entrar en funciones, el gobierno de Turbay Ayala decide echar mano y poner a andar este andamiaje conocido como el Estatuto de Seguridad, propio de las dictaduras que regían sobre todo en el Cono Sur.
porque si ya se tenía un estado de sitio, bueno, que había cambiado por un estado de excepción, pero que había afianzado tanto el poder de los militares, porque tenía que echar mano a este mecanismo que aparentemente era innecesario. Yo tengo varias hipótesis, pues el estado de sitio había llegado a su fin al menos 4 años antes de que entrara en funciones el gobierno de Turbay Ayala, es decir, se había quedado sin el estado de sitio. Porque la exclusión a cualquier expresión diferente al bipartidismo había generado, porque eso tiene consecuencias, un crecimiento de los sectores populares y el surgimiento y la expansión de varios movimientos guerrilleros. Y la metáfora de esa fuerza popular fue justamente el paro de 1977, el paro popular de sectores obreros, sectores estudiantiles, pero también acompañado, hay que decirlo, con el movimiento insurgente. Eso ha ocurrido un año antes de que subiera Turbay. Porque dentro de las insurgencias además había un movimiento político militar, el M-19, con un creciente arraigo popular, pero especialmente en la clase media, en esa clase media que se formó, se consolidó durante la década de los 70. Y ese movimiento M-19 había surgido justamente por el fraude electoral del 19 de abril de 1970, cuando en la noche las emisoras daban por ganador al general Rojas Pinilla y en la mañana apareció la victoria contundente de Pastrana. La victoria de Rojas Pinilla ponía en riesgo en 1970 el llamado pacto, el contubernio, llamado pacto nacional. Así que una razón más también para estar alerta, porque ese movimiento se llena de el ala socialista del ANAPO, que era el movimiento de masas del general Rojas Pinilla, pero además se unen otros sectores que están creciendo en ese momento, intelectuales, estudiantes, otros sectores obreros que no necesariamente eran del ANAPO, otros sindicalistas, muchos sí venían del ANAPO, en fin, un país en ebullición, ¿no? Una clase media cuyos sectores hacen parte de esta nueva propuesta guerrillera, que además es un movimiento político-militar. Eso permite que sea más amplio que la estructura de una guerrilla como la de las FARC. Y finalmente porque este tipo de justicia, como la que se puede hacer a través de un mecanismo como el Estatuto de Seguridad, es una justicia de vencedores y vencidos. Eso es lo que define al Estatuto de Seguridad. Es heredera de la ideología de la Guerra Fría, está impregnada de un profundo anticomunismo, ¿no?, dentro de los militares. Y eso no da estatus político al delincuente político. Y en ese prisma, el vencido es el otro. Y no tiene derecho, ni tiene derechos, ni tiene tampoco la posibilidad de pensar o ser diferente. Hay que aniquilarlo. Así que esas son las razones que yo, a grosso modo, deduzco de por qué implementar el Estatuto de Seguridad un mes después de empezar sus funciones como presidente, es decir, él entra en agosto del 78 y en septiembre sale ya el decreto del Estatuto de Seguridad con su ministro de Defensa, Camacho Leyva. Y yo veo que el impacto más fuerte de este modelo autoritario y represivo, que no ha sido la excepción, sino la constante, y no me estoy refiriendo solamente al Estatuto de Seguridad, sino a todo el estado de sitio que, como les digo, rigió 3/4 partes del Frente Nacional del siglo pasado, los estados de excepción, la seguridad democrática, es decir, todos estos modelos han dejado una huella lamentable en la mentalidad de amplios sectores de los colombianos, por lo menos, de la sociedad, incluidos los más vulnerables. Y es que es la creencia en la existencia de individuos que merecen ser torturados o desaparecidos y otros no. Alguna vez habremos oído expresiones como mi hijo no era guerrillero, no tenía por qué desaparecerlo, o mi hermano no era un vándalo, la policía no tenía por qué secuestrarlo, matarlo y quemarlo. Eso dijo una joven de Siloé durante el estallido social. Como si el Estado tuviera el derecho de hacer justicia, la justicia de un carnicero. Como si tuviera derecho a multiplicar a la N potencia y a nombre de la democracia los crímenes cuyo enemigo supuestamente perpetra. Los delitos cometidos por guerrilleros, llámese rebelión, azonada, sedición, porte de armas, secuestro o
asesinato deben ser juzgados, sí, claro, dentro del debido proceso, en el marco de las leyes y la Constitución. Para eso existe. Para eso hay justicia penal o experimentos mucho más avanzados y osados, digo yo, como que se derivan de la justicia transicional, como la JEP, la Justicia Especial para la Paz. En fin, hay mecanismos jurídicos, hay justicia dentro de una democracia. Y creo que considerar que la barbarie estatal puede aplicar para algunos y para otros no, para los que no son buenos, es la consecuencia más grave de la guerra sucia y sangrienta, pero camuflada de democracia, que se ha prolongado durante, yo no hablo de 60 años ni 70, yo no adjudico la guerra a las FARC, yo pienso que tiene 2 siglos desde que el país nació como república y que no ha dado lugar a la política. En Colombia, a diferencia del Cono Sur o de otras dictaduras, no se ha podido decir nunca más porque no hubo un punto final. No se puede ver un periodo bárbaro, no lo ha habido nunca. Siempre hemos estado en democracia. Por eso se ha trivializado el horror. Ya para terminar, yo he querido traer aquí un caso que condensa el modus operandi del sistema de represión militar bajo el amparo del Estado de Seguridad durante el gobierno de Turbay Ayala. Si bien se trata de una historia de horror y de brutalidad que dejó una herida profunda en las familias de los protagonistas y en la militancia del M-19, esta historia es apenas una cuenta del rosario infinito de atrocidades al margen de todo orden jurídico, cobardes, que cometieron los militares durante esa dictadura taimada, que es como Constanza de otras voces llama al contubernio entre las Fuerzas Armadas y los sectores gobernantes. Es la historia de Camilo Restrepo, de unos jóvenes miembros del movimiento político militar M-19, es decir, de guerrilleros. Esos son detenidos por el ejército y a quienes se les negó el derecho a un juicio en el marco del debido proceso para en cambio ser sometidos a uno de esos consejos verbales de guerra cuyos jueces eran militares, la tortura era el interrogatorio y la sentencia podía terminar siendo la muerte o la desaparición forzada, eso sí, sin que quedara rastro escrito en ningún fallo. A esta historia de Camilo yo llegué a través de la voz y la memoria de su hermano, Rodrigo Restrepo, exiliado y refugiado político desde 1982 en Francia, tras pasar 2 años en la prisión del Marne, en Tunja, sin que hubiese sido procesado. Su testimonio es uno de los que recogí siendo entrevistadora de la Comisión de la Verdad en el macro territorio exilio. Y ahora sí, escuchemos. Mi hermano fue detenido en 1980, el 22 de febrero, junto con Jorge Marcos Zambrano, Luz Meri Bedoya y Oscar Fernando Ortega Corredor. Estaban en posesión de armas. Se les acusa de estar preparando el secuestro de una señora en la ciudad de Cali. Tras ser capturados, los 4 jóvenes fueron llevados a la estación de policía donde se les dio un trato correcto y fueron presentados ante la prensa a la que se llamó con el fin de que quedase registrado su buen estado de salud hasta ese momento. Esto lo sabemos a través de una carta de denuncia que Camilo y sus compañeros escribieron, dirigida a la Cruz Roja Internacional y a Naciones Unidas, la escribieron desde el batallón Pichincha de Cali, a donde luego de la puesta en escena en la estación de policía fueron trasladados y sometidos a tratos humanos y degradantes. Escuchemos. Todo lo que declaramos durante la indagatoria y los interrogatorios lo hicimos amenazados de muerte, torturas y encarcelamiento de nuestros familiares. Nos obligaron a admitir un falso secuestro y tejieron toda una fantasía en torno a ello. También fuimos obligados a firmar un papel donde constaba que fuimos tratados bien. Usaron falsos médicos para que nos examinaran. En la carta los jóvenes denuncian que sus torturadores eran oficiales del ejército, muy pocos eran suboficiales y estaban bajo el mando del mayor Enrique Mateus Cortés, quien a su vez fungía como juez 48 de instrucción penal militar. Fuimos trasladados con una fuerte escolta al batallón Pichincha. Allí nos recibieron unos sujetos del B2 encapuchados, nos vendaron los ojos y nos amarraron las manos atrás con trapos para no dejar huellas.
Nos pusieron en esas condiciones a hacer ejercicios hasta grados increíbles de agotamiento, nos golpeaban fuertemente en el cuerpo y la cabeza. Posteriormente nos llevaron a la piscina de suboficiales del batallón. Nos siguieron golpeando, nos desnudaron y nos metieron a la piscina por turnos. Cada uno de nosotros, a pesar de estar amarrado y vendado, se metía también 2 torturadores que nos hacían la siguiente aclaración: no están en el DAS, ni con el F2, ni con la policía, están con el ejército y aquí nos van a contar toda la historia. Luego vinieron constantes sumergidas, cogiéndonos de las piernas, hundiendo el resto del cuerpo y colocaban sus pies en nuestro pecho para que no pudiéramos movernos. Así hasta ahogarnos y hacernos tragar mucha agua. Un descanso y volvían a empezar. Cada uno de nosotros oía las torturas cuando se las aplicaban al otro. Después de terminar, momentáneamente, en la piscina con nosotros, el de amenazarnos con traer a nuestras madres para torturarlas también. Cogieron a Jorge y nosotros oíamos los gritos de él, sobre todo el de "no sé nada", que repitió insistentemente hasta que los torturadores, enfurecidos, terminaron ahogándolo y desnucándolo. No volvimos a oír sus gritos, imaginábamos que lo habían trasladado a otro sitio de torturas. Jorge Marcos Zambrano sucumbió a esas torturas infligidas por los militares. Aunque el ejército negó haberlo tenido bajo detención y dijo que ignoraba que su cuerpo hubiese sido arrojado a las afueras de la ciudad, la movilización de la opinión pública obligó finalmente a que los militares reconocieran que Zambrano sí había estado en su poder en el batallón Pichincha. Los militares encargados de los interrogatorios fueron procesados. Y en ese juicio, los 2 principales testigos de la muerte de Zambrano eran los compañeros, los sobrevivientes, sus compañeros Óscar Fernando Ortega y Camilo Restrepo. En 1982, cuando aún el proceso contra los militares estaba en curso, los 2 jóvenes fueron puestos en libertad. Habían sido condenados en 2 consejos de verbales dentro del batallón Pichincha, habían sido condenados por rebelión. Óscar Fernando Ortega decidió asilarse en México, no resistió. Y Rodrigo nos cuenta lo que le ocurrió a su hermano Camilo. Ellos salen después de levantamiento del estado de sitio y la caída del Estatuto de Seguridad, que permitía que los juicios pasaran a la justicia civil y por lo tanto se tuvieron en cuenta los vicios de forma y de fondo que habían en el Consejo de Guerra hecho por los militares. Él sale, permanece en la ciudad de Cali, es detenido en la casa de una tía por personas en civil que se identificaron como miembros del MAS, Muerte a Secuestradores, un grupo paramilitar, y después de varias horas de investigación de la familia y de insistencia al gobierno que estaba recién investido, lo dejan comunicarse con la familia y estaba detenido en la policía, o sea que no había sido detenido por ningún grupo paramilitar o a menos que sea la misma cosa. Estaba en la estación primera de policía, que había sufrido un atentado en días anteriores. Por eso también habían hecho detenciones masivas en la ciudad. Lo intentan acusar del atentado que había sido perpetrado contra la policía. Lo amenazan y también advertirle que ellos saben que yo estoy próximo a salir de la cárcel y que debería cuidarme. Mi madre regresa a la mañana siguiente, pues como no había nada, ninguna razón para estar detenido, lo dejan salir, él sale con ella. Caminan aproximadamente unos 200 o 300 metros para tomar un bus y en la Avenida de las Américas de la ciudad de Cali, cuando iban caminando, llega un individuo por la espalda y le hace primero un disparo y cuando le iba cayendo le hace un segundo disparo. Él muere ese día mientras caminaba del brazo de mi madre.
La madre de Camilo y de Rodrigo escribió una carta al presidente Belisario Betancur, quien apenas 2 horas antes del asesinato de su hijo, de Camilo, había afirmado el mandatario ante las Fuerzas Armadas que no quería más derramamiento de sangre ni de los hermanos guerrilleros. Hubo muchas denuncias de parte de diferentes colectivos de la ciudadanía, incluso el caso está publicado, está denunciado en un informe, en el informe de Amnistía Internacional del año 1983. El presidente Belisario Betancur dijo que se encargaría, respondió a la familia que se encargaría de hacer la investigación, una investigación que nunca se hizo seriamente y no tuvo lugar, y no hay hasta el momento resultado. ¿Cómo es posible que a pesar de la vigilancia no hubieran detectado la presencia del victimario que estaba en las inmediaciones del cuartel del F2, de la policía secreta? ¿Acaso la hora de salida le fue informada desde la policía secreta? ¿Cómo se explica que los captores de Camilo se identificaran como pertenecientes al MAS y posteriormente apareciera Camilo detenido en el F2? Estas son algunas de las preguntas que se hace la madre en la cárcel, en la carta que le escribió al presidente Belisario. Preguntas que siguen sin respuesta. Y como dice ella en su carta, estos interrogantes tienen que ser clarificados porque de lo contrario quedará impreso en la conciencia del país el hecho de que mi hijo ha sido víctima de un asesinato oficial. Quería con esto ilustrar, como les dije al comienzo de la presentación, que no hay buenos y malos y que en una democracia de verdad, no en una dictadura taimada, todos tienen derecho a ser juzgados dentro del debido proceso y con el respeto a las leyes y a la Constitución, y que las fuerzas militares, pues, no, en una democracia, en una dictadura sí, pero en una democracia no pueden pasar a la barbarie, porque si es así, pues tendríamos que cuestionar los años, las décadas de democracia que ha vivido el país, pero sobre todo cuestionar eso, ese creer que se ha arraigado en las mentalidades de los colombianos. A esto les puede ocurrir y a otros no. Es muy diciente pensar que el establecimiento colombiano, los grandes centros de poder conciben una democracia como el unanimismo, ¿no? Democracia es el unanimismo, simplemente digamos, si votamos ya hoy no por liberal y conservador, sino por liberal, cambio radical, centro democrático, conservador. Se ha ampliado un poquito el espectro, pero la esencia es lo mismo. Pero si usted vota Pacto Histórico, Unión Patriótica, bueno, no sé quién más, entonces ¿usted sigue siendo enemigo interno? Realmente, para mí ese es el gran reto que tenemos. ¿Cómo logramos entender que la democracia es deliberación, que la democracia es aceptar al distinto, que si nos hemos puesto de acuerdo en unas reglas de alternancia en el poder, pues hoy ganó Petro, vamos a ver dentro de 4 años si se sostiene en el poder ese su partido político o si llega nuevamente la derecha, pero respetemos esas reglas democráticas. Entonces, creo que es el mayor mensaje que nos deja este caso de la Unión Patriótica y que esperamos que podamos contribuir a esas reflexiones desde la implementación de las medidas de reparación que la Corte ha ordenado, como por ejemplo, pues divulgar lo que pasó para, con el mensaje de esto no puede volver a ocurrir, y cómo adelantar una campaña de sensibilización en la sociedad que nos diga cómo es necesario fortalecer un sistema democrático en el que excluyamos la autoridad negativa. O sea, la autoridad negativa no puede ser el valor que rija nuestra convivencia como país. O sea, ni frente a los políticos, ni frente a la identidad de género, ni frente a las identidades étnicas o frente a las identidades religiosas. No, eso no puede ser permitido en este país. Entonces yo creo que esa es una gran lección, una dolorosa herencia de esa doctrina de la seguridad nacional, y que ojalá pues podamos nosotros iniciar un proceso realmente de construcción de una sociedad distinta.
En una sociedad democrática, las reglas del juego son las condiciones en que una sociedad política, social, jurídica se pone de acuerdo en cómo va a convivir. Y una carta sobre esas reglas de juego es la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional habla del pluralismo. Y cuando se habla del pluralismo, estamos hablando de la coexistencia de una pluralidad de pensamientos. Y el conocimiento surge de esa pluralidad. Si no hay pluralidad, el conocimiento no surge. Y creo que lo que acá no asumimos del todo, a pesar de que la Constitución ha cumplido varias décadas de existencia desde el 91, la sociedad colombiana puede no estar tan consciente de las consecuencias del pluralismo, y lo vimos durante el estallido social. En el estallido social, como lo decían hace un momento, no había el ejercicio de unos derechos, sino era unos delincuentes que había que perseguir y detener, porque también estuvieron detenidos sin que se supiera dónde estaban detenidos. Entonces, esas son cosas que a mí me parece que son importantes de incluir dentro de este pensamiento, dentro de esta reflexión. Hay una conquista que es, yo creo, la que condensa lo más importante de hablar de derechos humanos. De derechos humanos no desde la etiqueta de una ideologización, sino de la etiqueta real de los derechos humanos, que es la dignidad humana. La dignidad humana es lo que pone límite a la arbitrariedad, debería hacerlo, y la dignidad la tenemos todos, blancos, negros, pequeños, gordos, flacos, quien sea. Y eso creo que es lo que no tenemos presente cuando, consciente o inconscientemente, consideramos que está bien muerta alguien o está bien desaparecida alguien. Eso no puede pasar. Ayer recordaba con mucha nostalgia, y después de mucho tiempo de no querer leer la última carta que él nos escribió, la compartida con mi compañera Luz Marina H. Hola papá, mamá, Sandra, Willis y Toby. Hola familia, reciban un fuerte y caluroso abrazo de su hijo, hermano y tío Richie, allá en el seno de nuestra casa, y el calor de la familia que por muchos años se ha logrado mantener unida a pesar de los embates que en los últimos tiempos hemos sufrido a causa de algunos quienes nos han obligado a distanciarnos por bien de todos y cada uno de nosotros. De esta familia que, aunque distante, se mantiene unida por encima de los intereses de los enemigos de nosotros los hombres, luchadores y soñadores. Soñadores de un mejor y nuevo país, donde reina el bienestar para nuestros padres, hijos, hermanos, sobrinos y nietos, y luchadores inalcanzables de la paz, la justicia social y la democracia real. Convencido de esta necesidad histórica y del papel que se debe asumir con este compromiso firme, nos hacemos combatientes, no como nos pintan en la televisión. Nosotros los hombres honorables que empuñamos estas banderas por esta causa tan justa como noble y digna de admiración. Que no es esta únicamente mi causa, es la causa de nosotros, los cientos de miles de hombres y mujeres, ancianos y niños que viven en las peores condiciones de hambre, miseria, opresión y marginamiento de esta tan golpeada Colombia, y ellos necesitan de hombres como yo, que conozcan sus problemas, y de la academia que se recibió en la universidad, para poderles orientar en su camino de lucha por la liberación nacional, y así sacar adelante este remedio de país para que gocen estas nuevas y futuras generaciones. He tenido muchas ganas de escribirles en diversas ocasiones, como en Navidad, Año Nuevo, en el cumpleaños de papá, el Día de la Mujer, pero por una u otra cosa se me pasó el tiempo y no alcancé a escribir. Después de esa fecha ya no tiene validez, pero no por eso quiero que vayan a creer que no los he pensado. Los pienso constantemente y los extraño muchísimo. Y en
cada ocasión especial me da mucha nostalgia pensar en ustedes y no tenerlos a mi lado. Y me entristece esto, pero me reconforta saber que ustedes sí están todos reunidos. No saben cómo, a pesar de que aquí me he ganado el aprecio y el cariño de tanta gente y familias juntas, me siento solo porque mi propia familia solo hay una y esas son ustedes. El objetivo central de esta nota es la de saludarles a todos, por eso espero que cuando reciban esta nota, y así fue, estén todos reunidos en la sala o en la pieza de mi mamá, y la lean en voz alta, y la lean en voz alta para que así mi voz esté en la boca de ustedes y mis palabras en sus pensamientos, como si fuese yo quien la leyera. No sé cuándo ni a qué hora les llegue esto. Si no es que por el camino alguien la lee o se pierde. Digo que no sé la fecha en la que ella llegue, o si la puede enviar, pues la escribo hoy lunes 20 de marzo pensando en ustedes. Porque me siento que no he sido el hijo que de pronto querían ver. Incluso me siento que no he sido ese buen hijo porque en estos 5 meses no he podido hablar sino una sola vez con todos. Realmente considero que mi papá y mamá, hermanos y sobrinos merecen más atención de mi parte. Pero me es imposible comunicarme o acercarme más a ustedes por temor a que las cosas se vuelvan a calentar. Y ahí sí no nos volveremos a ver ni a comunicar. Sé también y soy consciente que el pasar bastante tiempo sin saber nada los unos de los otros y viceversa nos afecta, nos intranquiliza. Me indispone porque así me pasa a mí. Este mes de marzo cumpleaños mi hermana, así que deseo a ella que pase un feliz cumpleaños en compañía de la familia. Mi pedazo de ponqué le dan la mitad a Tommy y la otra mitad a Willis. Me despido, ya los quiero mucho a todos, un abrazo y un beso cariñoso, adiós y éxito. ¿Dónde está Alexander Mayusa? ¿Dónde está John Ricardo Boté Monroy? ¿Dónde está Boris Yamir Barbosa, desaparecido en el 2004 por Parque Sanare? ¿Dónde está? ¿Dónde está Humberto? Alfredo San Juan. ¿Dónde están Humberto San Juan? Son estudiantes, por favor, ayúdennos. Presente, presente, presente. Boris Yamir Barbosa Montiva. Presente, presente, presente. Los estamos llamando en este Día Internacional que el mundo de los derechos humanos reclama la presencia de los detenidos desaparecidos en Colombia y en el resto del mundo. Irina del Carmen Piñero Díaz. Presente, presente, presente. Alexander Mayusa. Presente, presente, presente. Sandra Viviana Cuellar Gallego. Presente, presente, presente. Aquí, nenita, pero ya no pasa. Sonia, ¿cómo no? Usted es de la familia, venga para acá. Vengan a ver a Vita. Este grupo ya está ganando. Ah, no, claro que sí, hágate por aquí. Señor, aquí no me tapas. El derecho de vivir.